La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en La Espada de Damocles. Quien les habla, Pablo Veloso. Y vamos a continuar con nuestra saga de una visión alegórica del cristianismo. Para los que preguntan por qué el cristianismo, bueno, ¿por qué no? En realidad podríamos tomar cualquier religión y aplicarle estos mismos parámetros. Lo que estamos haciendo es, en esta saga, es mirar con unos ojos diferentes, unos ojos más amplios, no literales, no concretos, sino metafóricos. Ver una gran poesía que nos permite trasladar estas metáforas, estos cuentos, estas parábolas a nuestra realidad cotidiana. Es como cuando justamente Jesús en los evangelios utiliza el recurso de la parábola. Una parábola en términos de la ciencia representa un discurrir que en lugar de ir en línea recta describe una especie de curva antes de llegar al punto. Es como si yo, por ejemplo, disparo una flecha y en lugar de dispararla horizontalmente, la disparo hacia arriba. La flecha va a subir, pero a la vez va a ir avanzando, ¿no? Porque la disparo en diagonal. Y tarde o temprano va a perder fuerza y va a empezar a caer. Es decir, va a describir una curva, una parábola. Esto nos habla de no ir directamente a la cosa, sino de utilizar el recurso de la sinuosidad, ¿no? De justamente lo indirecto, ¿no? Entrar por otro lado. A veces cuando le tenemos que decir algo a una persona y sabemos que esa persona lo puede tomar a mal, lo que hacemos es utilizar el recurso de la parábola. Es decir, le intentamos decir lo mismo, pero desde otros ángulos, ¿no? Como entrando por otro lado, como dicen, como quien no quiere la cosa. Entonces, las escrituras del mundo no solamente a veces están deliberadamente hechas en parábolas como hacía Jesús con la gente, para poder transmitir un mensaje profundo sin que la gente lo bloquee, porque cuando a uno le dicen algo que no tiene ganas de escuchar o que le parece aburrido, sencillamente se cierra. Pero si a uno le cuentan una historia de un hombre que una vez iba caminando y se encontró con, como uno no sabe de lo que va, no puede cerrarse. Y a veces así, esa semilla se siembra mucho más fácilmente. Sin embargo, otros textos
no tienen este contenido de por sí evidentemente parabólico. Es decir, uno lee, no sé, el libro del Éxodo del Antiguo Testamento o el libro de los Números, peor todavía, o Deuteronomio, que hablan mucho de las leyes, de lo que hay que cumplir, qué tipo de comida hay que comer, y uno dice, bueno, de ahí no puedo sacar nada metafórico ni parabólico. Sin embargo, sí, cuando uno tiene una visión alegórica, esta visión que estamos proponiendo, que no me la estoy inventando, es una visión que dentro del mundo cristiano, por ejemplo, eh, como herencia de la filosofía griega impregnando al cristianismo, un cristianismo que necesitaba de esta filosofía griega para poder tener un cuerpo doctrinal y un cuerpo filosófico capaz de lidiar en debates con otras escuelas filosóficas de la época, como la estoica, la cínica, eh, la neoplatónica misma, de la que absorbió mucho, al igual que de la estoica, y también la platónica antigua. Es decir, para poder tener un lenguaje, bueno, necesito adoptar todas estas cosas de la filosofía. Entonces, estamos recorriendo algunas palabras que son claves y que normalmente se entienden de manera literal. Entonces, decíamos que con esta visión distinta podemos, sea lo que sea que leamos de la Biblia, extraer un sentido mucho más profundo, un sentido mucho más adaptado a lo que nos pasa y también con una trascendencia mayor, es decir, vinculándola con lo que leamos, con nuestro ser y la unión con eso trascendente que podríamos llamar Dios, el silencio, el misterio. Hay una palabra que es la palabra pleroma. Pleroma, pleromático, define aquel momento en que, digamos, Dios o lo trascendente todavía no se manifiesta. Es decir, que está en un estado como retraído. Los hindúes dicen que la divinidad tiene sus manuantaras y sus pralayas. Manuantara es cuando se expresa, se crea un Manú, que es una especie de Adán, una especie de regente del mundo, de patriarca, y se manifiesta toda la creación. Eso es un Manvantara. Pero luego vienen los pralayas, y pralaya significa disolución. A veces hay pralayas menores, por ejemplo, está contemplado dentro de la mitología de la India que cada uno de los brahmandas, de los millares y bueno, números infinitamente grandes, impensables, de brahmandas, que son huevos de Brahma, y aunque suene mal, huevos de Brahma se refiere a que de los poros de Vishnu, de uno de los dioses hindúes, el dios de la conservación, cada vez que este Vishnu exhala, de sus poros nacen infinidad de universos. Cada uno de estos universos, de cada uno de estos universos en su interior, van a ser no solo otro Vishnu pequeñito, que de su ombligo le va a crecer un loto. Ese loto va a ir subiendo con su tallo muy muy alto en el huevo de Brahma, en estos brahmandas, y en el ápice, en el extremo superior, va a aparecer va a abrirse los pétalos del loto, y en el interior va a surgir un Brahma. Es decir, que cada universo ovoide, infinidad de ellos que nacen con cada exhalación de Vishnu, en cada uno de ellos no solo hay un Vishnu descansando en la parte de abajo, en una especie de agua infinita, sino que aparece también un Brahma en la parte superior, que crea todos los niveles de ese mundo, que son 14. A su vez, vuelve a aparecer otro Vishnu, que reside en el interior de cada ser, en la mosca, en el pato, en el árbol y en la persona, o en el Dios. Y en cada uno de estos niveles, 7 por debajo y 7 por arriba, hay, hacia abajo están los demonios, hacia arriba están los dioses. Los dioses y los demonios suelen tener una visión más completa de qué va la cosa que el ser humano. El ser humano la tiene más como estrecha y suelen tener poderes también especiales, el ser humano no tanto, pero se dice que el ser humano está en la posición única de no ser tan soberbio como un dios, que se siente justamente un dios, y eso lo pierde,
pero tampoco estar tan cegado por el poder como los demonios, que eso los pierde también. El ser humano tiene un poquito de cada cosa. Entonces está en la posición ideal. A veces hay una pequeña disolución y se disuelven, por ejemplo, todos los mundos inferiores o parte de ellos, por ejemplo, ¿no? Se inundan básicamente. Y otras veces se disuelve todo el huevo de Brahma, normalmente cuando Vishnu vuelve, el gran Vishnu, el único que está fuera de los Brahmandas, vuelve a inhalar y todos estos mundos se meten otra vez en su cuerpo. Ese es el Manvantara. Entonces, el Pralaya, perdón, la disolución, el Mahapralaya, mejor dicho, la gran disolución. Porque el Pralaya pequeñito es cuando se disuelve un poco el mundo, el Brahmanda, y el Mahapralaya es la gran disolución. Entonces, cada vez que Vishnu inhala y hace, en ese momento, todo queda metido dentro de él. Todo. Mundos, Brahmandas, Vishnus pequeños, Vishnus en el corazón de cada ser, Shivas, Indras, Varunas, Lakshimis, Ganeshas, todos los dioses quedan metidos dentro de Vishnu. Y cuando Vishnu exhala, porque está durmiendo en realidad, ¿no? Está como si estuviera roncando, ¿no? Entonces, cuando hace, todos los universos vuelven a aparecer. Y así eternamente. Ahora, cuando todo está metido dentro de él, que él está inhalando, todo está en un estado como de suspensión, ¿no? Todo lo que podría ser está ahí, a la espera. Bueno, eso es el estado pleromático. ¿Cuándo vivimos eso nosotros en la vida cotidiana? En la Biblia, por ejemplo, Adán y Eva, cuando estaban en ese paraíso, estaban en un estado pleromático. Es decir, no había perturbación, todo era maravilla. Y luego, bueno, eso se perdió y empezó a aparecer el Manvantara, empezó a aparecer la creación, la manifestación, donde Adán tuvo que trabajar, Eva tuvo que parir con dolor y todos, su progenie fue creando un mundo de muchas culturas que litigian entre sí, que investigan, que comprenden, que se enfadan, y es nuestro mundo ese. Entonces, el pleroma es lo que todos deseamos. Todos deseamos regresar a ese estado. Se le llama también apocatástasis. Esa palabra griega define el momento en que todo lo que es se disuelve. Por ejemplo, cuando yo me voy a dormir, hay una apocatástasis de todas mis cualidades. Por ejemplo, mi inteligencia, mi voluntad, mis deseos, todo eso, todo lo que constituye a Pablo, se disuelve. Entra en una especie de pralaya, ¿no? De disolución, pequeña, porque vuelvo a aparecer cuando me despierto. No es el Mahapralaya. Mi Mahapralaya sería cuando muero. Bueno, entonces hay una apocatástasis, una especie de volvamos todos los ingredientes a mezclarlos no sé, en un bol y queda todo ahí como en una masa informe. Y luego vuelvo a separar pedacitos de masa y creo galletas, por ejemplo, ¿no? Y las decoro. Pero luego me canso y vuelvo, o como si fuera plastilina, vuelvo a amasar todo y lo vuelvo a meter en la misma masa. Aunque hubiese hecho antes, no sé, un perrito, una casa con plastilina, después lo mezclo todo y lo disuelvo. Entonces, todos los seres humanos tenemos como una especie de diría Platón, de recuerdo, ¿no? Que podemos justamente ejercitar para acordarnos que por ahí va la cosa. A eso le llamaba él anamnesis, ¿no? Lo contrario a amnesia, olvido, es anamnesis, recordar. Todos podemos mantener viva esa sensación de decir, Mira, pase lo que pase, yo sé que la cosa está en un estado de calma. Yo lo que quiero saber qué es en la vida, Roberto, yo quiero paz. Quiero calma y tranquilidad, ¿viste? entonces ese pleroma nos llama. Entonces hay gente que busca esa apocatástasis, ese disolverlo todo a través de, por ejemplo, beber alcohol, ¿no? Entonces entra en un estado de sopor y todo lo que es diferente
empieza a confundirse y se vuelve una masa informe. Cuando uno está alcoholizado, está en un estado como de somnolencia, donde las cosas no son definidas. Ya no hay cosas. Ahora es todo una especie de... y así. Entonces, ese estado es deseado. De la misma manera, todo estado que nos acerque al pleroma, por ejemplo, el peligro. Si yo me expongo con un coche a toda velocidad o salto de un puente con una goma enganchada con un arnés, por ese momento, aunque después me acostumbre y eso ya no me lo provoque, en las primeras veces por lo menos, me va a producir esta sensación de se disolvió Pablo, vino la apocatástasis. Cuando yo salto de ese puente, no hay la deuda que tengo con el banco, no hay el jefe que tengo que aguantar en el trabajo, no hay problemas familiares, no hay enfermedades corporales, lo único que hay es nada, nada. Ese nada es el estado adánico, es el estado que todos deseamos, el orgasmo, ¿no? El orgasmo, aunque dure nada, un segundo o milésimas o un par de segundos, es el momento en que volvemos a ser Adán y Eva en el paraíso. Entonces, durante toda la vida estamos queriendo regresar a ese estado. Lo que pasa que la propuesta que hacen las tradiciones religiosas es regresar a ese estado conscientemente, pero sin perder la diferencia. Es decir, intentar permanecer en el estado de pleroma permanentemente y a la fuerza, lo único que causa es un desbalance, porque es tanto desbalance vivir en un mundo de diferencias, como hacemos nosotros, donde tenemos esto que me gusta, aquello que no lo quiero, aquello de allá que voy a conseguir mañana. Ese mundo nos agota. Por eso es que buscamos escapatorias, descompresiones, momentos de apocatástasis, momentos donde Vishnu nos coma. Y algunas personas lo buscan a través del suicidio, directamente, en la muerte. Pero por alguna razón, si observamos la vida no quiere una sola cosa. Hay sístole, pero también hay diástole. Hay inhalación y hay exhalación. Hay nacimiento y hay muerte. Hay día y hay noche. Vishnu inhala y luego exhala. Es decir, hay un ida y vuelta. Dios crea a Adán y Eva en un paraíso, pero hay una serpiente que tienta para la caída. Y supuestamente la segunda serpiente, como se dice, es Jesús, ¿no? Es el Logos que nos llama de regreso. Y digo la segunda serpiente porque luego del paraíso, Dios le dijo a Moisés que cogiera una serpiente, le enganchara en un palo, una serpiente creo que era de bronce, la levantara, o se iba a volver de bronce, no recuerdo, la levantara como un estandarte y con ese estandarte iba a curar las enfermedades del pueblo judío cuando estaba escapando de Egipto y caminando por el desierto. Entonces, nuevamente Jesús es levantado como la serpiente sanadora de Moisés, levantado en una cruz. Entonces, hay una especie de tranquilidad inicial, algo que genera la caída, Dios como que quiere esa caída de alguna manera, la provoca a través de este Satán, caída, pérdida de ese equilibrio, empieza la multiplicidad. Adán tiene que preocuparse porque si siembro tomates o si siembro manzanas o si siembro, no sé, calabazas. Eva tiene que empezar a pensar cómo va a parir, ¿no? El dolor del parir, los hijos que pueden ahora morir, según le avisó el ángel del paraíso, que le dijo ahora, el diablo, la serpiente, intentará matar a tus hijos, le dijo a la mujer, a los recién nacidos. Entonces hay una especie de preocupación multiplicada exponencialmente, que ese es nuestro mundo, es el mundo de hay un montón de cosas que se diversifican, ¿no? Una cosa lleva a la otra y cuando quiero acordar tengo 1000 problemas. Entonces anhelamos, aunque sea dormir una siesta y desaparecer por un rato, anhelamos el pleroma. Y para que haya pleroma tiene que haber apocatástasis, tiene que haber disolución de todo lo que había hasta ese momento. Entonces, esa idea de vivir en el pleroma lo tienen muchas corrientes y es una de las herejías
dentro de la iglesia que le han llamado el quietismo, porque es verdad que había algunas corrientes que pretendían entrar en ese estado de pleroma y no salir más. Muchas corrientes hoy en día también, dentro de lo que es sobre todo la no dualidad, consideran que se trata de entrar en un estado de disolución de todo lo creado, es decir, de Pablo, de lo que le preocupa a Pablo, del yo, del ego, ¿no? De todas las cosas que me constituyen, para entrar en un estado de calma absoluta, donde no haya jerarquías, donde no haya niveles, donde no haya preocupaciones, donde no haya intereses. Ahora nada me preocupa, nada me interesa, nada me importa. Es un estado como los estoicos llamaban la ataraxia, ¿no? O también los esicastas a veces hablaban de esa misma ataraxia o de la esiquia, de la paz del corazón. Pero en algunos casos, como esto siempre es muy delgada la línea que separa una cosa de la otra, es muy fácil empezar a degustar ese pleroma y decir, yo me quiero quedar ahí. Es decir, yo no quiero la vida tal como es muy problemática. Quiero lo cómodo. El mismo Jesús en Getsemaní dijo, Padre, si podés apartarme este cáliz, mirá que yo ya te lo expliqué, a la cruz no quiero ir, A mí, si es por mí, si vos me lo preguntás a mí, yo no quiero, Ahora, si vos querés que vaya, voy, viste, no te voy a andar desobedeciendo, pero como gustarme, a mí no me causa ninguna gracia, viste. No sé a vos si te lo hicieran, pero a mí no me gusta. Entonces, la vida, salir de la puerta de nuestra casa cada mañana, hacer lo que tenemos que hacer, no hacer lo que no tenemos que hacer, es decir, lo que son los deberes, poner la línea divisoria de dónde se ponen, dónde debo yo dejar de hacer tal cosa o empezar a hacer tal otra. Todo eso requiere mucho desgaste, requiere mucha mente. Entonces, buscamos ese pleroma muchas veces como una huida, ¿no? Ya sea me hago monje y me voy a la montaña a vivir en soledad, o bien medito y me pierdo en esa meditación, o bien alcanzo el estado de iluminación y no regreso más. Hemos hablado muchas veces que el Buda, cuando alcanzó la iluminación, el nirvana, que significa extinguirse, se extingue ¿qué cosa? Trishna. Trishna significa la sed, ¿no? Se extingue la sed de querer. Ahora, se extingue por completo. Yo diría que se extingue la sed malsana, una sed única, unívoca, una sed que solamente es exclusivamente sed, ¿no? Hay personas que son, o somos, vaya a ver, exclusivamente sed. Es decir, nos importa lo que queremos conseguir y no hay más. Es decir, quiero el coche, quiero la casa, quiero la carrera y luego quiero ver esta película y ahora quiero salir a pasear. Y nunca hay una otra cosa diferente a querer. Es decir, un no querer. Pero no un no querer como rechazo, sino un abstenerse de querer o no querer. Eso es el pleroma. Como no hay eso, lo único que conocemos es un mundo de sed. Cuando el Buda alcanzó el estado de no sed, no dejó de existir. De hecho, siguió siendo el Buda Gautama. De hecho, vivió muchos años más. Predicó. Se convirtió en lo que se llama un bodhisattva, una persona que ha regresado. Bodhi significa iluminado. Viene de la misma raíz que Buda o Budi. Y sattva significa puro. Entonces es aquel que tiene una mente pura, una iluminación pura. Entonces el pleroma, el paraíso, no es algo para quedarse. Por eso Nietzsche tuvo esa intuición del eterno retorno. Como que las cosas una y otra vez se repiten. Quizá al llegar al estado de paraíso, ¿no? De pleroma otra vez al final de la existencia, voy a beber un poquito de agua. Ahí vamos, ahí vamos. Pasa que ayer estuvimos en el Pinón Folicia, que la Radio Cuca, a la que yo pertenezco, tiene una participación en una festividad que hay aquí en Oviedo que se llama San Mateo, que es anual,
donde varios chiringuitos o puestos callejeros de comida y de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, bueno, funcionan durante unas 2 semanas y todos los que participamos colaborando lo hacemos durante estas semanas. Así que implica ir por las noches y con una música muy alta y tener que hablar con los compañeros para temas de cocina y otras cosas y la voz se va desgastando. Así que bueno, pleroma. Ya sabemos lo que es el pleroma. Es ese estado de calma absoluta que todos deseamos, pero que no, en el fondo no queremos del todo. Porque por algo Eva comió del fruto y se lo convidó a Adán, y por algo Adán también comió. Porque no puede durar para siempre. Por algo todos los estados de equilibrio que hay en nuestra vida tarde o temprano se corrompen. Porque la corrupción de esos estados, que llamaríamos el mal, la caída, el pecado, son el principio de la multiplicidad. Para que el Tao, ¿no?, se convierta en las 10.000 cosas, o el Tao genere las 10.000 cosas, como dicen los chinos, tiene que haber una caída, tiene que haber una corrupción del estado original. Esto indica que el estado original de alguna manera no es el ideal. Tampoco es la multiplicidad permanente, sino más que nada, como decía Heráclito de Éfeso, un fluir eterno entre la quietud y el movimiento. La quietud y el movimiento. Entonces, si solo nos centramos en el pleroma, nos convertimos, como decía, en aquellas religiones o posturas que apuntan a alcanzar ese estado como llegar a la cima de la escalera y quedarme ahí para siempre. De hecho, Jacob, en el Antiguo Testamento, tuvo ese famoso sueño de la escalera de Jacob, donde él se puso a dormir ahí sobre una roca cuando huía de su hermano Esaú, al cual él le había robado la primogenitura. Y bueno, entonces soñó que un montón de ángeles subían y bajaban por una escalera, haciendo referencia a niveles, escalera, niveles, se sube, se baja, se sube, se baja, no solo se sube. De hecho, en la columna vertebral, cuando los yogis representan a Kundalini, la energía vital, la serpiente enroscada, nuevamente la serpiente, se trata de hacer despertar Kundalini, o la libido, la fuerza de vida, y hacerla subir, atravesando todos los chakras hasta llegar ¿a qué? A Shiva, al loto de los 1000 pétalos en la coronilla de la cabeza. ¿Qué es este Shiva? El pleroma. Shiva es el rey de los yogis, que está siempre sentado en profunda meditación, con sus ojos entornados, en profunda calma, y ella llega hasta ahí. Y cuando llega va atravesando todos los chakras y los disuelve. Es decir, disuelve, no sé, el primer chakra, que es nuestra estabilidad corporal y cotidiana, disuelve el segundo chakra, que es nuestra emotividad, disuelve el tercer chakra, que es nuestra fuerza, nuestro deseo, nuestro fuego, disuelve el cuarto chakra, que es el pensamiento, disuelve el quinto chakra, que tiene que ver con la ausencia, con el vacío justamente, y luego disuelve inclusive el tercer ojo, que tiene que ver con ver las cosas tal como son, y se funde, vuelve al pleroma. Es Adán y Eva volviendo al paraíso. Pero uno diría, bueno, ya está, llegamos, ahí terminó la cosa, me dan el diploma y me voy a casa. No, Kundalini vuelve a descender. Y cuando desciende, vuelve a poner las cosas en su lugar. Es decir, vuelve a armar el Ajna chakra en el entrecejo, vuelve a armar el Visuddha chakra en la garganta, vuelve a armar el Anahata en el pecho, el Manipura en el ombligo, el Swadhisthana debajo del ombligo y el Muladhara en la base de la columna. Solo que ahora los ordena mejor. Entonces, se trata ni siquiera de volver a bajar y quedarse ahí, y ahora sí lo logré, sino de volver a subir y volver a bajar y volver a subir y volver a bajar. ¿Por qué? Porque en cada vuelta, en cada movimiento, hay una mejora, hay un refinamiento. Justamente este subir y bajar es evolucionar, en el sentido de revolucionar, de dar vueltas, ¿no? Evolución en el sentido de movimiento, que en cada pasada por el mismo sitio aprendo algo nuevo. Entonces no se trata de un solo ir y llegar,
ni tampoco en un ir y regresar y quedarme, sino en ir y volver, ir y volver. Estoy en el mundo plural, busco el pleroma. Estoy en el pleroma, busco el mundo plural. Estoy en el mundo plural, vuelvo al pleroma. Y así, eternamente. Entonces es por eso la respiración de Vishnu, que es mano antara, se crea el mundo, pralaya, se disuelve. Mano antara, se crea el mundo, pralaya, se disuelve. A veces pequeños pralayas, pequeñas disoluciones, y otras veces mahapralaya, todo se disuelve y todo vuelve a empezar. Entonces, el camino, por eso, no tiene fin. Por eso se dice que un santo nunca acaba de ser santo, porque siempre está expuesto a la caída. Siempre está expuesto porque siempre está en movimiento. Decía Antonio Oliver Montserrat que toda persona que se mantiene en camino, es decir, no que dice, por ejemplo, yo estoy contento con la iglesia a la que voy, me encanta. Hace 27 años que voy, hacemos lo mismo siempre, cantamos, adoramos, saltamos, bailamos, comulgamos y nos vamos a casa. Así hasta la semana que viene. Y bueno, estos 27 años lo vengo haciendo, mira vos. Bueno, ese es un tipo que no camina. Para Oliver Montserrat, ese tipo no es un cristiano. La definición de cristiano para él es aquel que está en marcha, porque la figura de Cristo es así. Es un tipo que decía, Cristo decía, las zorras tienen madriguera, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar la cabeza, ¿viste? Entonces, eso le dijo Jesús creo que fue a Nicodemo. Entonces, el hecho, esa figura de Jesús de estar en movimiento, de ser el peregrino eterno, trasladado a nuestro plano cotidiano, de nuevo como una alegoría, significa que si yo me habitúo a leer la Biblia y entender las tres cosas que entendí eternamente, o cumplo ciertos requisitos y dogmas y me satisfago con eso, o me pregunto cosas esenciales del ser humano, me las respondo más o menos, o me las responden y ya estoy contento y no pregunto más nada. Bueno, yo no soy cristiano. En cambio, dice Oliver Montserrat, que era un sacerdote, creo que era mallorquín, él decía, si un, no sé, africano que nunca oyó hablar de Jesús, se hace preguntas vitales, se cuestiona cosas, duda, se hace preguntas de lo que le pasa, por qué le pasa esto, averigua con los demás, debate, ¿no? Cambia constantemente, ese tipo es un cristiano. Y alguien diría, pero ¿cómo va a ser un cristiano si nunca vio ni a un sacerdote ni nadie le mostró una Biblia, ni siquiera sabe que existe un Señor llamado Jesús? bueno, justamente, cristiano en esta forma de denominar, según Jesús lo describía, no es el que va a misa los domingos, el que cumple un rito determinado, sino, él decía, el mismo Jesús decía, no es el que me dice a mí, Señor, Señor, sino el que hace lo que yo digo. Ese es el que va a entrar al reino de los cielos. Y el reino de los cielos no es un lugar, no es aquel lugar allá arriba que uno alcanza cuando se porta bien y cumple todos los parámetros que hay que cumplir. El reino de los cielos es el nirvana. El reino de los cielos es el sahaya. El estado de sahaya significa naturalidad, ¿no? Ramana Maharshi en la India solía decir que el estado más alto, más profundo, más completo, más armónico era sahaya. Sahaya significa eso, naturalidad. Y naturalidad, espontaneidad, significa que hagas lo que hagas, estés donde estés, estás en ese estado de sahaya. No es que tengas que estar en cierta posición física o estar en cierto tipo de templo o cantar un tipo de mantra. No, es el estado. Entonces, el estado de caminar, de moverse todo el tiempo, de preguntarse cosas, obviamente, no preguntarse, no sé, ¿qué nombre tendrá el río aquel, no sé, de aquella parte de Asia que todavía no estudié? Eso, digamos que es un derivado, es un hijo de esto que estamos hablando, pero a lo que nos referimos son preguntas fundamentales, ¿no? Hacerse preguntas sobre cosas del fundamento, de la sustancia, del sustrato de nuestra vida.
Entonces decía Oliver Montserrat que esa es la definición realmente de cristiano. Así que si usted se hace preguntas y se cuestiona cosas, y esto que estamos hablando le apasiona porque le permite abrir nuevas puertas y ventanas en su vida, usted es un cristiano. Ahora, si usted fue toda la vida a la iglesia, si comulgó, se confirmó, se confiesa todos los domingos y comulga y va de peregrinación, pero usted nunca se preguntó nada de lo fundamental, usted, diría Montserrat, no es un cristiano. Le voy a hacer escuchar un audio que, nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa, con nuestro podcast, para que pueda seguir existiendo y, contando todas estas insensateces que siempre contamos. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infoespadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Así también, para evitar justamente esta voladura, como se dice, de que algunas personas viven colgadas de una nube, diciendo, por ejemplo, sí, yo estoy en un estado meditativo, como flotando en algodones, ¿viste? Entre nubes. A mí no me importa nada, yo soy espíritu, soy esencia, nada me afecta, no tengo deseos, yo soy como una especie de ángel en la tierra, ¿viste? No, ni siquiera tomo partido por nada, me pueden pisotear, no me importa nada. Bueno, esa es la deformación, esa es la herejía que era catalogada como quietismo, justamente. A eso se refería, ¿no? Por ejemplo, Miguel de Molinos, que fue criticado por decir casi lo mismo de lo que decía Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, hablaba de esta actitud de contemplación. Pero a los que intentaban evitar esta deformación del quietismo les sonó a quietismo. Pero el quietismo es simplemente pretender quedarse en el estado de Adán y Eva. Entonces, si usted, por intentar no hacer ninguna pregunta, por intentar preservar ese paraíso interior, ¿no? Usted alcanzó, por ejemplo, en la meditación de ayer una paz muy buena y la quiere conservar. Entonces, claro, no quiere tocar nada para que no se pierda eso. Usted está quieto. Usted entró en un estado de no cristiandad, ¿no? El cristiano se mueve, el cristiano pregunta, el cristiano investiga, el cristiano cuestiona, ¿no? Es un caminante, es un peregrino. Entonces, para evitar esto, existe la figura, por ejemplo, del bodhisattva, de aquel que regresa a ayudar y hace un voto solemne, que también se hace, por ejemplo, en el budismo zen japonés, que es el que hizo el Buda, que es hasta que, mira, se lo voy a decir con la voz de Filemón. Hasta que la última persona y ser vivo, ¿no? Hasta el mosquito, todos, hasta el último, que el último no alcancen el nirvana, yo, Buda Gautama, Siddhartha, no voy a entrar en el nirvana. Pongo la firma acá. Entonces eso es lo que dijo el Buda. Ese es el voto del bodhisattva. No voy a entrar al pleroma, o sea, no me voy a entregar, no me voy a disolver, no voy a hacer la apocatástasis de mi ser hasta que todos los aspectos de la vida y de mi vida interior no se iluminen. Esto traducido sería así como decir, supóngase que usted se pone a meditar, se pone a hacer contemplación, oración contemplativa o lee acerca de la no dualidad y digamos que del 100% de usted, un 5 o 10% comprendió esto y está en paz. Alcanzó ese pleroma, se calmó. Pero el otro 90% o 95% no, sigue hecho un lío. Entonces, intentar vivir una vida así, disociada, como que con un pedacito mío estoy en paz y todo el resto es una guerra, no funciona. Entonces, lo que dijo el Buda es, hasta que todo mi ser no esté en calma, no haya entrado en un reposo, yo no voy a pretender decir que entré en el reposo. Ahora usted lo lleva exteriormente y es como decir, hasta que todas las personas del mundo no escuchen la buena nueva del Evangelio, el querigma,
o si lo dijera Buda, hasta que todos los seres vivos no entren en el nirvana, yo no voy a entrar al nirvana. O diría un apóstol tipo Pablo, hasta que todos no escuchen la buena nueva, yo no voy a volver a Jesús. Pablo de Tarso dice en una de sus epístolas que él tiene una dicotomía, porque él dice, a mí me encantaría morirme en este momento, porque es lo mejor que me puede pasar, voy a estar con Jesús, con Cristo, pero por otro lado sé que me necesitáis, ¿no? Que todos vosotros necesitáis que yo vaya y os ayude a comprender y a mostraros el camino. Entonces, ¿qué hacer? Y él dijo, finalmente, me voy a quedar ayudándolos. Ahora, imaginemos que esos de afuera, en realidad son de adentro, son sus inconversos. Acuérdense que estar convertido es verterse en otra dirección, verterse hacia adentro, ¿no? Es lo contrario a la procesión, ¿no? Proceder es como avanzar. Converger o convertirse es venir hacia adentro. Entonces, o ir en el sentido contrario, una reversión. Bueno, usted no puede hacer una reversión con el 10% de usted. No le va a funcionar. Todavía le va a quedar el 90%. Entonces, hay que hacer una reversión de todo. Hasta que el último ser vivo no alcance el nirvana, hasta que el último ser de esta tierra no escuche el querigma, el anuncio del evangelio, no voy a volver a, el Buda dice el nirvana, San Pablo dice a Cristo. Entonces, para que esto pueda ocurrir, aparece la idea de la teofanía. ¿Qué es una teofanía? La teofanía es la manifestación en la vida, en lo cotidiano, en el tiempo, de Teo, de Dios. Es decir, en lugar de decir nos disolvemos todos, ¿no? Volvemos al paraíso, se acabó todo, los países, la gente, los problemas, las dicotomías, las religiones, todo se disuelve, volvemos a ser Adán y Eva con los animalitos y los árboles frutales felices en el paraíso, sin comer nunca el árbol del bien y del mal, porque ya sabemos que trae problemas. No funciona. Porque si se vuelven solo Adán y Eva, ¿qué pasa con todos los demás? Con nosotros. No, tiene que ser o todos o ninguno. Si no, es como si usted quisiera ser feliz, pero los demás todavía no son felices. Entonces, usted va a notar que algo falla ahí. Usted en su familia es feliz, está tranquilo, o digamos, por decirlo de otra manera, usted tiene dinero, su familia es súper pobre, usted se ganó la lotería, pero en lugar de compartirla, la tiene usted solo. Entonces usted está en su casa y usted come caviar, bebe champán, ¿no? Yo si tuviera dinero no haría exactamente eso, haría otras cosas, pero bueno, ese es un ejemplo insigne, ¿no? No sé, se compra electrodomésticos solo para usted, especiales, y usted ve sufrir a su familia todavía de hambre, no tienen ni para un plato de lentejas, y usted comiendo a lo loco. No puede ser feliz así. De la misma manera que uno no puede ser feliz sabiendo que un africano se está muriendo de hambre en este momento y que uno no está haciendo lo que debería para. Entonces, esa idea de felicidad solo para mí o solo para mi grupo no funciona. No funciona externamente, imagínese internamente. Usted no puede ser feliz solo porque vino un apóstol, ¿no? Un predicador, acuérdese que estamos hablando de todas cosas internas, y usted escuchó la voz del Logos, pero la escuchó de todo su ser, no sé, 10% de su población interior, de su mente. El resto, el 90%, no. Bueno, no le va a funcionar el tema, porque usted se va a ir a su paraíso y todo el 90% van a ser como los de Walking Dead, ¿no? Estas películas de zombies, que le van a querer tirar abajo la valla donde usted está refugiado dentro, en su tranquilidad que va a perder. Entonces, para evitar esto, aparece la idea de teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es decir, que Dios se manifiesta en la historia. Y ahí aparece lo contrario a lo que hemos contado antes. Antes hablamos del camino apofático. Dijimos que todo esto de volver al pleroma, ¿no? Volver al misterio, volver al silencio, volver a lo que nos falta tanto, porque quiero decir, lo más habitual es lo contrario. Lo más habitual es el ruido, la locura, la velocidad, los deseos, las pasiones, los enfrentamientos.
Entonces, ¿qué es lo que nos falta hoy en día, sobre todo en Occidente? El pleroma. Pero cuando enfocamos finalmente, ¿no?, el pleroma, unos pocos, nos atrae tanto que decimos, bueno, ya está, vámonos al pleroma. Pero como le digo, usted no puede irse con un pedacito de usted y nada más. Tiene que irse todo usted o no va. Entonces, para eso aparece la idea de teofanía, que es el camino catafático. Es el que dice, acuérdese, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es Jesús, Dios es el santo aquel, está encarnado también o se manifiesta en ese santo, acá está el Espíritu Santo evidenciándose, en esta hostia consagrada está el cuerpo de Cristo. Es decir, la teofanía es un ver aquello al árbol al paraíso, al Edén, verlo en lo cotidiano, en pequeñas cosas. Entonces usted tiene, como le digo, en la hostia de la misa del domingo, como también en la estatua de Krishna, a la cual usted le hace el puja hindú, también en signos, por ejemplo, una cruz o símbolos, como una cruz que se porta, se usa, o signos como que, por ejemplo, no sé, me unjan con aceite la frente durante la confirmación, o bien me marque la frente nuevamente si soy un hinduista y me hago unas 3 líneas horizontales de Shiva, el Tripundra, o me hago 2 líneas verticales, el Tilaka Vaishnava. Todos estos signos, ¿no?, maneras de saludar, bueno, todo eso es como meter a Dios en el mundo. Es decir, acciones que son las de siempre. Usted todos los días se viste, se pinta, no sé si es mujer se maquilla, si no, simplemente se peina, se acomoda, se decora, utiliza símbolos, ¿no?, símbolos a veces de las marcas de las ropas, otras veces gestos que se hacen con fin de transmitir cierta información, gestos manuales, gestos corporales. Bueno, es usar todo esto, que en otras palabras es lo que en la India llaman tantra. Tantra significa entremezclar. El tantra es el camino catafático que lleva al pleroma de regreso, pero en su totalidad. A ver si me explico. Ya dijimos que el problema está en que cuando usted está en el lío de lo que llaman en la India el samsara, ¿no?, la rueda del nacimiento y muerte. Usted está metido hasta el cuello en un lodo de preocupaciones, de deudas, de enfados, de que yo te debo a vos y vos no me caes bien por esto, y así. Para salir de eso, se nos muestra como una especie de estrella fulgurante, ¿no?, como de ideal, el pleroma. Se nos dice, ¿vos te imaginás lo que sería llegar a un estado en que no te afecta nada, sin la C, así, no te afecta, estás tranquilo, viene y no se llueve y no te importa, hace calor y tampoco te importa, tenés que pagar una deuda y tampoco te importa? Estaría buenísimo eso. bueno, eso es lo deseable. Entonces deseamos ser ricos para estar en un estado pleromático, deseamos tener salud, deseamos placer, deseamos apagarnos, deseamos el pleroma. El problema está en que ese deseo no nos lleva a nosotros en totalidad. Es como si yo lo hiciera con, no sé, mi brazo derecho nada más. Pero ¿y el izquierdo? ¿Y la cabeza? ¿Y las piernas? ¿Y el tronco? ¿Dónde están? Entonces se van generando, no porque alguien las invente, sino porque el ser humano sabe que por ahí va la cosa, se van generando filosofías que son catafáticas, que son teofánicas, donde empiezan a utilizarse ritos que no son más que gestos, que una secuencia de palabras mezcladas con una manera de conducirse, de vestirse, de hacer, que tienen un significado y que apuntan como un dedo que apunta a la luna, apuntan hacia el pleroma, apuntan hacia lo apofático y nos dicen en aquella dirección es, pero desde aquí. Entonces necesito que te incluyas todo. Estos ritos, rito de la misa, rito del puya, rito de la recitación budista de los sutras,
estos signos, ¿no? Que te rapes la cabeza como un budista, que te hagas una marca en la frente como un hindú, que te pongas una cruz como símbolo como un cristiano, y además la historia, ¿no? El Buda una vez se sentó bajo el árbol Bo y ahí alcanzó, era un príncipe inicialmente y tuvo 4 cosas que vio un hombre muerto, vio un enfermo, vio un pobre y vio un renunciante, los 4 signos Eso es una historia contada para que nosotros nos demos cuenta hacia dónde hay que apuntar, hacia dónde está apuntando este dedo. O había un señor llamado Jesús que nació de una virgen y de José, que a su vez empezó a predicar, después cayó mal a ciertas autoridades y lo traicionó uno de sus discípulos, lo crucificaron, resucitó, murió por nosotros, por nuestros pecados, y quien cree en él se salva. Nuevamente, historia, es una historia. Es decir, ¿para qué sirve que nos cuenten en forma de historia? ¿Para qué sirve que nos den símbolos? Cuando digo nos den, no es una élite o una élite que nos da símbolos, es nosotros como especie humana creando todo esto, ¿no? Una historia, símbolos, signos, ¿no? Ritos, ¿no? Dentro de todo eso están los libros sagrados, están maneras de idiomas como el árabe para el Corán, el hebreo para el judaísmo, el latín muchas veces para el cristianismo y así. Entonces, todo esto sirve para que usted se implique en su totalidad. Es como una especie de vamos a predicar la buena nueva, o el Buda, voy a transmitir justamente mi enseñanza, el Dharma. El Buda se entiende que cuando salió del nirvana al que había llegado, puso en marcha la rueda del Dharma. Es decir, puso en marcha una especie de escuela. Puso una escuela el tipo. ¿Por qué no se quedó en el pleroma? Porque él reconocía que hasta que no entraran todos, no tenía sentido. De la misma manera pasa esto. Por eso se dice que, como dentro y fuera es la misma cosa, que si usted, como cristiano, ¿no?, quiere alcanzar el cielo usted solo, usted va a llegar al cielo y va a decirle a Dios, Sí, ¿quién es? soy yo, Juan Pérez. Juan Pérez. ¿Y qué querés? Quiero entrar al cielo. No, ¿cómo vos solo? No, acá o vienen todos juntos o no viene nadie. ¿Y qué tengo que hacer? Y no sé, andá y convenceros a todos los demás. Yo hasta que no los vea todos juntos acá no les abro la puerta. Funciona así. Dios quiere que todos a la vez. Por eso, cuando el predicador realmente, el apóstol, está predicando a los demás, se está predicando a sí mismo. La conversión de la sociedad, la conversión en el sentido que hemos planteado, esa reversión, ¿no?, hacia el pleroma, es una conversión de uno mismo. Así como usted se está convirtiendo o pretende que todas sus partes se conviertan hasta la uña del dedo gordo del pie, se encauce hacia el pleroma, porque ahora es uña, es un ente, necesita volver al ser, volver a su esencia, donde ya no es ente, ¿no?, a la disolución. Si usted es González, oficinista, blanco, español, bueno, necesita ser Adán. ¿Cómo hace para ser Adán? Tiene que dejar de ser González, blanco, oficinista y español. Tiene que ser un tipo desnudo en un Edén. Punto. Es decir, todos los particulares, los accidentes, las diferencias tienen que disolverse. Eso es el pleroma. Eso es la vía apofática. Pero necesitamos crear una teofanía, ¿no?, con ritos, símbolos, historia, signos, para que todas nuestras partes se conviertan y de esa manera nos dejen entrar al Edén. De lo contrario, queda una cosa muy mal asentada que no prospera, sencillamente no prospera. Por eso estos mitos, el mito de Cristo, el mito de Buda, justamente, o de Krishna, o cualquiera sea, siempre hablan de la misma cosa, de una inclusión de todos en esta propuesta, no en un camino de yo lo logré, yo me salvo, los demás que se fastidien, a mí me da igual, yo alcancé la iluminación. Fíjese cómo nos choca eso, una especie de Jesús que diga,
Bueno, yo ya hice lo mío, vine, me crucificaron, me vuelvo con el Padre, tranquilo, ustedes ahí abajo, hagan lo que quieran, yo no vuelvo más. Horrible, ¿no? O imagínese el Buda. Oh, después de todos estos días acá bajo el árbol alcancé el nirvana. ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! Los seres vivos, los otros, que se jodan. Yo me quedo acá, tranquilo, en el estado de Buda. Y chao, ¿viste? Chao. Que no me molesten. También sería horrible, ¿no es cierto? O un Krishna que no le importara nada de nadie. No, la idea es teofanía, teo, esa metafísica, esa cosa trascendente, ese pleroma viniendo aquí, a la tierra, a lo cotidiano, a su mundo. Por eso existe dentro del camino catafático el mantra, ¿no? Fíjese que el tantra utiliza el mantra, que es la repetición, ya habíamos hablado de la jaculatoria, utiliza gestos manuales que se llaman mudras, utiliza nyasa, que ya lo hablaremos, que es la meditación en deidades o santos, por ejemplo. Es decir, miles de herramientas que permiten que se incluyan todos los aspectos de su ser. Ahí, gracias al camino catafático, usted llega entero al apofático. Por eso es que quizá se dice que si usted en la tierra era cojo, por ejemplo, le faltaba una pierna, por no sé, tuvo una guerra y le cortaron una pierna, cuando va al cielo se la devuelven. Cuando usted va al cielo, existe esta tradición, que usted recupera su figura de cuando tenía, no sé, 20 años. Y si le faltaba un ojo, lo tiene. Y si le faltaba una pierna, también se la devuelven. Es decir, hay una incorporación de todas sus partes. Usted no puede ir al cielo sin una pierna. Usted no puede ir al cielo sin un ojo. Se lo tienen que poner, lo tiene que tener. Todo el cuerpo tiene que estar completo. Por eso es que en la sociedad, que es la expresión externa de esto, también tienen que estar todos en ello. Nos encontramos en la próxima para seguir hablando algunas cositas más que todavía quedan en el tintero sobre este tema de una visión alegórica sobre el cristianismo. Visión controversial para las personas que están, como decía Oliver Montserrat, en un estado de no cristiandad. Es decir, que nunca se cuestionan nada y que siempre se mantienen fijas. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!